José, se establece la Primera Gran Guerra, ¿sí? Una guerra que lleva 30 millones de personas muertas, ¿sí? Y que es la Primera Gran Guerra que termina en 1918, y a partir de ese momento, ¿sí? Recuerden, esa guerra que destruyó 5 grandes imperios, generó un cambio del paradigma social. Por primera vez el mundo tenía en cuenta que podían pasar otras cosas que eran más allá de las muertes individuales. Este cambio de paradigma se dio porque comenzaban por primera vez a funcionar las primeras armas de destrucción masiva, el gasarín, las ametralladoras, nuevas formas de guerra. O sea, que tanto los defensores de derechos humanos que vemos como pueden hablar, miren, ¿sí?, lo que ha sido la historia. 30 millones de personas. ¿Qué nos dejó esas 30 millones de personas y 100 millones de heridos? Nos dejó el Tratado de Versalles, ¿sí? Por primera vez se construye en base a esa toma de conciencia la Sociedad de las Naciones o la Liga de las Naciones, que fue el antecedente de las Naciones Unidas. Obviamente esta organización internacional también tuvo problemas en su concepción, por una concepción errónea sobre cómo funcionaba el sistema. Estoy tratando de hacerlo bien rápido para tratar de ingresarlo. Entonces, ¿cuál era la concepción errónea? Que solamente podían participar los países que compartían las cuestiones ideológicas o económicas. Pues recuerden que en 1917 fue la Revolución Rusa, ¿sí?, donde fue el cambio de paradigma económico. Entonces no entraba en esta comunidad internacional que se estaba ingresando. También el Tratado de Versalles crea organismos que todavía siguen en vigencia. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, con sede en Ginebra, que trata de sostener el funcionamiento a nivel internacional de las pautas sociales que regulan la actividad laboral, ¿sí? 1945, bueno, quiero agregar que el Tratado de Versalles, por su concepción, creo que fue el paso obligado al inicio de la Segunda Guerra Mundial. 1939, la invasión a Polonia, ¿sí?, se da inicio de la Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que tenemos 50 millones de muertos, donde tenemos más armas de destrucción masiva, ¿sí?, Hiroshima, Nagasaki, donde tenemos un sistema de ejecución muy industrializado. Y cuando digo 1939, el 1 de septiembre, donde las fuerzas del Tercer Reich invaden Polonia, llegan hasta una ciudad que es emblemática para todos ustedes y para todos los que seguimos derecho tenemos que conocerla, que es Cracovia, ¿sí? En la ciudad de Cracovia se estableció los campos de concentración más destacados de la Segunda Guerra Mundial, Auschwitz y Birkenau. Ese momento, esa concepción que se tenía en la época sobre el derecho y que la extensión del derecho del país era sobre su pueblo, por lo tanto hasta donde llegaba el ejército alemán extendía su derecho, donde la comunidad internacional estaba sesgada respecto a la aplicación de las normas, hizo ese cambio del segundo paradigma, ¿sí? Finalizada la Segunda Guerra Mundial, la Carta de San Francisco crea la Organización de las Naciones Unidas. Esta Organización de las Naciones Unidas que, como mencionaba, fue la generadora de muchas normas de derecho internacional, que en su momento apostaban a evitar los conflictos bélicos, apostaban a generar una conciencia de la protección del derecho internacional, pero que fue avanzando, y ese avanzar ya llevaban casi 80 millones de personas, y fue avanzando en muchos de los conflictos que se fueron dando en el derecho. Tenemos la declaración del 10 de diciembre de 1948, que es la Declaración de Derechos Humanos, ¿sí? Nadie duda de la validez de la misma, ¿sí? Tenemos la Convención de Pacto de Derechos Civiles y Políticos, Sociales, Económicos y Culturales, del 10 de diciembre también, pero de 1966, donde estos dos tratados internacionales antagónicos, Pacto de Derechos Civiles y Políticos, postulado por el occidental,
con los derechos económicos, sociales y culturales, que cuando en las comisiones de derechos humanos de las universidades se dan, todavía se siguen dando con esa mentalidad que nos hicieron tomar la conciencia occidental, los derechos de primera, segunda y tercera generación. Esos derechos de primera, segunda y tercera generación quedaron en desuetudo en 1993 con el Tratado de Viena, donde estableció la igualdad de los tratados, pero asimismo el error cometido en 1919 con la Sociedad de las Naciones, que es dejar afuera a los países, en 1966, cuando surgen estos tratados, era plena Guerra Fría. Entonces, los países, ¿sí?, la Asamblea General, que depende de Naciones Unidas, toma en la misma votación, votando dos pactos internacionales antagónicos, pero con el único fin de contener a nivel internacional la problemática que estaba surgiendo. No fue como en 1919 que se dejó fuera por no pertenecer. Aquí se incluyó. Ese pacto de derechos civiles y políticos creó muchos tratados y principalmente el órgano de control que tiene es el Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos, ¿sí?, es el órgano que vela por el funcionamiento y la aplicación de estos tratados. Es un órgano casi supranacional respecto de algunos de los puntos del seguimiento, y lo que más nos interesa es a nosotros hoy es el artículo 14, que habla sobre la justicia, sobre la administración de justicia, sobre el funcionamiento, sobre el rol judicial, sobre los plazos, sobre la imparcialidad de los jueces. Muchas de las cuestiones que todos los días, ¿sí?, escuchamos, que todos los días fundamentamos cada uno nuestra labor, pero que pocas veces las citamos en normativa internacional. Y que obliga a los estados, ¿sí?, obliga a los estados a dar un estricto cumplimiento. No podemos dejar de conocer estas normas, no podemos dejar de saber cuál es la utilidad.